Muy bien, jovencitos, entonces vamos a proseguir con lo que es la resolución de las claves de nuestro tema tan importante que habíamos visto sobre la socialización. Muy bien, vamos entonces a encontrarnos con la primera pregunta donde dice lo siguiente: el trato que establece Camila con sus padres es de mucho respeto y bastante afecto. Sus padres conversan con ella y le plantean sus deberes en casa y obligaciones para cuando salga a la calle, en especial respecto al horario de llegar a casa. Esta función de la familia es la de mantener la economía familiar, establecer límites, socializar a los integrantes o mantener el número de hijos. Entonces, en esta primera pregunta, jovencitos, señoritas, ¿qué función se estaría dando principalmente? Porque dice que conversan con Camila, ¿no es cierto?, sus papás. Dice que el trato es de bastante respeto, hay mucho afecto también, ¿no? Sus padres conversan con ella. Eso es importante porque dice que conversan. Como habla de conversar, de dialogar, entonces estamos hablando de qué? De una democracia, ¿no es cierto? De un estilo democrático. Y dice que a ella le plantean sus deberes en casa y obligaciones, o sea, le mencionan lo que debe hacer si es que ella quiere salir, por ejemplo. Entonces estamos hablando de un establecimiento de límites, ¿no es cierto? Entonces, en efecto, el establecimiento de límites es cuando los padres, como ustedes pueden apreciar, los padres pues establecen ya normas, establecen reglas que son importantes para poder cumplirlas, ¿no es cierto? Cuando el papel de los padres se centra en establecer y aplicar normas claras, pertinentes y razonables, así como en promover la toma de decisiones y también la responsabilidad, están asumiendo la función de establecer límites. Esto les permite a los padres el poder mantener una serie de acuerdos y con sus hijos también brindarles ciertas directrices, ¿no es cierto? Ciertos planteamientos, pautas también, directrices para poder garantizar su bienestar, la armonía familiar y facilitar también su adaptación como ciudadanos activos. Debemos recordar que la forma en cómo se ejecuta esta función define los estilos de crianza, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, si los límites establecidos son muy flexibles, asumimos un estilo permisivo. Por el contrario, si son muy radicales y rígidos, tenemos un autoritario, ¿no? Muy bien, si cumplen con las características mencionadas al inicio, se describirá a un estilo pues democrático, ¿no es cierto? Si se da este estilo conforme a lo que estamos viendo, la pregunta número 1, donde hablan con ella, hay bastante afecto, pero también hay respeto, ¿no? Eso es importante. Vamos a la pregunta número 2. Dice que Adriana es una mujer ejecutiva que tiene cierta solvencia económica. Ha solicitado en adopción a un bebé y tras 2 años de espera se lo han concedido. Ella se da tiempo para cuidar a su hijo y ha contratado a una niñera para que también pueda trabajar. El tipo de familia de Adriana, ¿cómo se clasificaría? ¿En fusionada, en extensa, en monoparental o nuclear? ¿Se acuerdan, jovencitos, cuando estábamos viendo entonces también el tipo de familia, ¿no?, que se va a presentar en función también del hecho de cómo se maneje de repente estas, ¿no?, esos estilos, ¿no es cierto? Estos estilos y también la estructura familiar también, ¿no? La estructura. Muy bien, entonces aquí tenemos pues una monoparentalidad, ¿no es cierto? Monoparental. Las familias se pueden clasificar entonces según las relaciones de los cohabitantes en el hogar. Por ejemplo, si los cohabitantes son los padres e hijos, esta familia se denominará tradicional o nuclear, ¿cierto? O biparental para algunos autores. En el caso que cohabiten junto a la familia nuclear, otros parientes, hablaríamos ya de una familia extensa. Y si la crianza la asume en su totalidad uno de los progenitores, entonces estamos hablando ya de una familia monoparental. Muy bien, entonces aquí estamos hablando justamente de la alternativa C de casa, ¿no es cierto? Aunque las causas de ser un progenitor monoparental antes eran fortuitas, abandono o viudez, en la actualidad han surgido nuevos factores que también pueden ser optativos, adopción o proceso de monoparentalidad, ¿no?, planificada, así como la separación y renuncia consentida de los derechos y deberes de uno de los progenitores. Muy bien, entonces estamos hablando aquí sobre lo que es la monoparentalidad, que yo les había mencionado que es una situación que está avanzando bastante, ¿no? En el hecho de los países donde ya muchas mujeres pues trabajan, ¿no? Y tienen también responsabilidades.
Muy bien, monoparentalidad entonces para la pregunta número 2. En la pregunta número 3 dice que Raúl es un alumno de una actitud bastante independiente, siempre dice lo que piensa y esto ha originado algunos resentimientos con sus compañeros de estudio y sus profesores. Sus padres siempre le han permitido tomar sus propias decisiones, ya que quieren que él sea un líder. Posiblemente el estilo de crianza que recibe Raúl sea de tipo, vamos a ver, será autoritativo, será desapegado, será permisivo o de repente autoritario. ¿Cuáles son las palabras claves que observamos aquí, no? Que dice que es un alumno de una actitud bastante independiente. Siempre dice lo que piensa y esto ha originado algunos resentimientos con sus compañeros de estudio y sus profesores. Sabemos que no hay un control, ¿no? Sus padres siempre le han permitido tomar sus propias decisiones. Entonces, hemos visto que de repente no hay esta sugerencia de que de repente que lo que tome no sea lo adecuado, ¿no? Ya que quieren que él sea un líder. Entonces, aquí posiblemente no está tampoco muy detallado, pero es probable que el estilo de crianza sea un permisivo, ¿no? Es probable. Para Diana Bowring, 1955, los estilos de crianza se definen a partir del manejo de la comunicación, la expresión de afecto, la disciplina, el control y motivación del logro, así como las pautas de comportamiento que se establecen en la relación de los padres con los hijos. Bowring estaba convencida de reconocer cómo había sido criada una persona al ver los rasgos de su personalidad desarrollada en la adolescencia, ¿no? En la juventud y la adultez. Por ejemplo, las personas que demostraban poca empatía y decían las cosas sin filtro, sin importarles más que su propia opinión, ignorando a sus interlocutores, solían estar vinculados al estilo de crianza permisivo. Estas personas suelen desarrollar una imagen sobrevalorada de sí mismos. Entonces lo dice Bowman, y bueno, esta imagen pues interesante, ¿no? Donde no hay este control, no hay de repente esa empatía, ¿no? Que debería también de estar pues cuando uno esté en una relación social, ¿no? Muy bien, entonces Diana Bowman nos habla sobre estos aspectos de cómo serían las características de una familia pues que tiene un estilo de crianza permisivo, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta número 4. Dice, durante el periodo de la adolescencia de los hijos, los padres deben esencialmente proporcionar apego y formación de las emociones, brindar apoyo emocional ante sus conflictos, orientarlos respecto a sus dudas vocacionales, estimularlos para la formación de su moral o de repente orientarlos en la consolidación de su identidad. Entonces, ¿cuál de todos ellos estaría pues orientada a la pregunta 4, ¿no? Cuando se habla pues de cómo debe ser la crianza de los hijos, ¿no es cierto? De los hijos cuando ellos están en la adolescencia, ¿no? Principalmente. Muy bien, entonces, proporcionar apego y formación de las emociones. El apego no es tanto pues en la adolescencia, ¿no? Esto es inclusive desde antes. Brindar apoyo emocional ante sus conflictos, ¿ya? Orientarlos respecto a sus dudas vocacionales, estimularlos para la formación de su moral o de repente orientarlos en la consolidación de su identidad. Entonces, ¿cuál de todas estas claves que estamos viendo aquí sería la idónea? Entonces, vemos que el ítem 1 no es el adecuado, ¿no? En cambio, brindar apoyo emocional ante sus conflictos, claro que sí. Cuando los hijos van desarrollándose, las pautas de los estilos de crianza deben ir ajustándose a las necesidades físicas y psicológicas que ellos requieran. Por ejemplo, debido a lo indefenso que es un infante en comparación a un niño o un adolescente, este necesita de mayores cuidados y de una relación afectiva más directa que les permita desarrollar un apego saludable con los padres. En el niño, en cambio, se debe promover el desarrollo en las nociones y conductas éticas, morales, respeto, responsabilidad, que le permitirán adaptarse a un ambiente mucho más formal como en la escuela, ¿no? En cambio, cuando este muchacho está transitando por la adolescencia, se debe realizar un acompañamiento y orientación que le permita definir su identidad social, cultural, individual y vocacional ante sus constantes dudas. Entonces, en ese sentido, nuestra clave es la alternativa D. Muy bien, entonces, brindar apoyo emocional ante los conflictos, orientarlos respecto a sus dudas vocacionales y orientarlos en la consolidación de su identidad. Ahora, ¿por qué no es la 1?
En la 1 se prioriza más a la infancia, en el sentido del apego. ¿Y por qué no es la 4? Estimularlos para la formación de su moral. No, porque eso se va a dar más en la niñez. Entonces, en ese sentido, por eso las claves es 2, 3 y 5. Importante cómo los padres deben de cambiar también, ¿no? Esas pautas de crianza, esas normas, esos límites, cuando ya encontramos pues a un jovencito, ¿no? Está en plena adolescencia, donde entonces van a haber ciertos conflictos a veces. Habrá el enamoramiento de repente y todo eso necesita de que haya un apoyo emocional, ¿no? Pero también ese jovencito querrá estudiar una carrera profesional y eso también es importante guiar, ¿no? ¿Qué carrera vocacional va a tener? Va a seguir. Por eso es importante también resolver sus dudas vocacionales. Y también orientarlos en la consolidación de su identidad, porque ellos van a tener esa imagen consciente de sí mismos y van a también querer saber quiénes son, qué van a desarrollar más adelante. Entonces, todo eso también es importante. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Gabriel es un adolescente rebelde, su padre siempre lo castiga con rigor cuando llegaba muy tarde a casa. Sin embargo, ahora ya está cansado de llamarle la atención y ha decidido dejarlo a su propia responsabilidad. De modo que si Gabriel llega a casa hoy o a la mañana siguiente, a su padre ya no le interesa, ¿no? El estilo de crianza que ha adoptado últimamente el padre es autoritativo, desapegado, permisivo o autoritario. Bueno, está diciendo pues que ya le es indiferente, que ya no interesa de repente pues qué decisión tome su hijo. Es más, no le interesa tampoco a qué hora llega, ya no. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que ya está eh, desinvolucrándose, ¿no? Y eso se le conoce como desapegar. Muchas veces los padres pueden ir asumiendo un estilo de crianza en un momento y en otra etapa adoptar otro estilo hasta opuesto. Es el caso de padres que pueden haber sido autoritarios en una etapa y en otra se vuelven permisivos, o también viceversa. Y asimismo hay padres que pudieron ser permisivos o autoritarios al inicio y luego asumir un estilo de desapego también, ¿no? Muy bien, entonces acá vemos jovencitos que es importante entonces que el padre no cambie tampoco esos estilos de crianza, ¿no? ¿No? Ya. Que no tampoco no cambien de esos estilos de crianza, ¿por qué? Porque si no va a haber ese impacto también, ¿no? Ese impacto en lo que es la de repente la formación del muchacho, del niño, ¿no? Muy bien. Entonces acá es ahí donde lamentablemente a veces en la familia se dan esas situaciones, ¿no? Situaciones a veces de, ¿no? Cuando la persona a veces está con, ¿no? De repente un estilo de crianza que ha sido bastante vertical de repente, en cambio después decide, ¿no? Cambiar. Entonces, a veces hay muchos jovencitos que han mencionado, ¿no? Profesora, cuando yo estaba, por ejemplo, chiquito, tenían un estilo de crianza diferente, ¿no? Eran bastante verticales de repente, pero con mi hermanito menor, ¿no? Este estilo ha cambiado, ¿no? Con mi hermanito menor son mucho más permisivos. Entonces, muchas veces se dan estas situaciones, ¿no? Muy bien, en la pregunta 5 entonces el estilo es desapegado, ¿ya? Su padre lo estaba criando bajo el estilo autoritario, pero después se desvincula de él para no asumir la responsabilidad de las probables consecuencias, ¿no? Vamos a la pregunta número 6. María le dice a su vecina Claudia, no sé por qué tienes que andar rogándole a tu hijo para que se levante temprano, vaya al colegio y haga sus tareas. Yo a mis hijos los tengo bien obedientes como en el cuartel. Pobre que me desobedezca. Respecto al enunciado anterior, María y Claudia tienen respectivamente familias con estilos. Ahí está. Entonces, estamos viendo aquí que dice, no sé por qué tienes que andar rogándole a tus hijos para que se levanten temprano, ¿no? Para que vayan al colegio y hagan sus tareas. Yo a mis hijos los tengo bien obedientes como en el cuartel, dice, ¿no? Pobres que me desobedezcan. Entonces, respecto a estos estilos que manejan de repente estas dos señoras, entonces, ¿cómo es que encontramos aquí entonces, ¿no? Estos estilos de crianza? ¿Cómo vamos a encontrar entonces las diferencias que hay, ¿no?
Pero estamos viendo que en la primera parte que ella se dirige, está hablando pues de una permisividad, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que tú dejes, ¿no? Que duerman hasta tarde, que hagan sus tareas, que tú tienes que rogarle para que hagan sus tareas? En cambio yo no, yo se los tengo así derechitos, ¿no? Y pobre que me desobedezca. Entonces está asumiendo un estilo autoritario, ¿sí o no? Entonces en ese sentido estamos viendo acá lo siguiente, que la clave es la D. Los padres que manejan importantes niveles de control restrictivo con bajos niveles de comunicación y afecto, caso de María, están criando a sus hijos con estilo autoritario. Valoran la obediencia como una virtud, mantienen a sus hijos subordinados y restringen su autonomía. Los hijos se muestran tímidos, mínima expresión de afecto con sus pares, pobre interiorización de valores, son irritables, vulnerables a las tensiones y poco alegres, ¿no? Es frecuente que cuando el control es muy severo, estos chicos y chicas terminen rebelándose contra sus padres, especialmente al principio de la adolescencia, momento en el que suelen buscar una mayor libertad y autonomía. En el estilo permisivo existe poco control e imposición de reglas. Los hijos suelen ser muy independientes. Ese es el problema de un estilo permisivo, debido a que no se establece adecuadamente el principio de autoridad en el caso de Claudia, ¿no? Muy bien, entonces, en el caso de María y en el caso de Claudia, ¿no? Vemos ahí entonces que en el caso de María sí se da un estilo autoritario, mientras que Claudia tiene pues un estilo permisivo hacia sus hijos, ¿no? Vamos a la pregunta número 7. Eliano terminó de estudiar el pregrado hace un año en el Perú. Actualmente se encuentra en Alemania terminando sus estudios de posgrado. Para poder adaptarse a la nueva realidad, tiene que acostumbrarse a separar los desechos, plástico, papel, cartón y vidrio, en 4 contenedores diferentes en su departamento, a pesar de no tener espacio, ¿no? Podemos afirmar que este es un caso de, bueno, cuando una persona tiene que ir de repente a otros espacios, cuando tiene que de repente viajar, ¿no? Y adquirir de repente una nueva forma de costumbres, nuevos hábitos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que tiene que tener una resocialización, que esto estaba en el tipo de socialización terciaria, ¿no? La socialización primaria, recordemos, transcurre en los primeros años de vida en un entorno más afectivo e íntimo, ¿no? Está a cargo de familia, y forma la personalidad básica, ¿cierto? Y la escuela. En cambio, la socialización secundaria transcurre durante la adolescencia y la adultez, y sucede dentro de los amigos, los vecinos, el trabajo, y complementa la socialización primaria, pero es más extensa. Al formar parte de un nuevo contexto cultural como irse a vivir al extranjero, la persona debe adquirir otras formas y hábitos para interactuar con los demás. Esto puede considerarse una socialización terciaria o resocialización. Ahí está, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, viaja a otros lugares, a otros espacios, también tiene que internalizar poco a poco, adaptarse poco a poco a esas nuevas formas de convivencia, hábitos, costumbres, reglas de otras ciudades, ¿no? Muy bien, 7 entonces, B. Vamos a la pregunta 8. Esta es una pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del año 2018, parte 2. Los padres de Luis, menor de 11 años de edad, están siempre dispuestos a apoyar a su hijo, lo incentivan a que consiga lo que se propone, lo corrigen y le dan consejos. Asimismo, le inculcan practicar la puntualidad, arreglar su dormitorio y saludar a las personas mayores. En el ejemplo citado se evidencia 2 funciones importantes que se cumplen en esta familia, ¿no? Con el estilo de crianza de los hijos. Entonces, estas son las, muy bien, así preguntó entonces la decana de América en el año 2018. Muy bien, entonces dice que están siempre dispuestos a apoyar a su hijo, lo incentivan a que consiga lo que se propone, lo corrigen y le dan consejos. Asimismo, le inculcan practicar la puntualidad, arreglar su dormitorio y saludar a las personas mayores, ¿no? Entonces estamos viendo que aquí están las normas y están también las reglas de urbanidad, ¿no es cierto?, que están propias de una sociedad. En ese sentido, aquí vemos que entre las funciones de la familia podemos encontrar función económica, función de establecimiento de límites, función normativa. Y esta función normativa es establecer formas de convivencia, normas
de convivencia, inculcar acciones moralmente adecuadas como la disciplina, expresadas en la puntualidad, pueden apoyar en los quehaceres del hogar, ¿no? Como arreglar su dormitorio, por ejemplo. Función afectiva, desarrollar vínculos e identificación con la familia, brindar apoyo a los hijos. Función socializadora, orientar gradualmente las acciones de los hijos para que estén aptos para lo que la sociedad les exige, entre otros. Entonces, la clave es la A, socializadora y normativa. Muy bien, entonces en la familia se da también esta función social y la función normativa, ¿no? Interesante también porque constituye como reglas también de urbanidad, reglas para poder tener una mejor interacción social, ¿no? Dado de que la persona siempre va a estar pues en una sociedad, en un grupo. Muy bien, entonces socializadora y normativa, la pregunta número 8. Vamos a la pregunta número 9. Dice que una niña se burla de su compañera de clase porque no puede resolver un problema de matemáticas. La maestra se percata de la actitud inadecuada de la niña y de inmediato trata de manejar el caso. Luego en clase conversa con los estudiantes a quienes les explica y orienta que todos tenemos diferentes ritmos de aprendizaje y por tanto debemos ser tolerantes y solidarios con nuestros compañeros y también fuera del salón de clase. Respecto a la socialización, este caso nos permite ilustrar la socialización primaria, secundaria, terciaria o resocialización. Bueno, estábamos mencionando que la socialización primaria va desde 0 años hasta los 19, ¿no? Y acá me está diciendo de una niña, ¿no es cierto?, que se burla en el colegio, y cómo es que la maestra, pues, orienta de una manera adecuada, ¿no? Que debemos ser tolerantes y solidarios. Entonces, estamos hablando aquí de lo referente a una socialización de tipo primaria. La socialización es un proceso de aprendizaje cultural que permite la convivencia y adaptación al entorno social. Y acá tenemos la socialización primaria, se da desde el nacimiento hasta los fines de la adolescencia, a través de la familia, escuela, medios de comunicación, en la cual se tienen las primeras pautas de comportamiento requeridas para la adaptación al entorno social. La socialización secundaria se da en cambio desde el inicio de la adultez, en la cual el sujeto utiliza lo aprendido en la socialización primaria para asumir diferentes roles sociales, tales como el centro laboral, la organización política, instituciones educativas, universitarias. Ahora, según el enunciado, a través de la escuela se busca que el estudiante, niño o niña, aprenda pautas de comportamiento relacionado a los valores y normas sociales para que pueda convivir de manera más adecuada con los demás. En ese sentido, estamos hablando de la socialización primaria, ¿no? Entonces, hay que evitar también estos tipos de situaciones y que bien, ¿no?, que muchos profesores se den cuenta también de estas situaciones que muchas veces se presentan en los colegios, ¿no? Y que se pueda convertir de repente en un bullying, pues, ¿no? Entonces, es importante que se fomente la tolerancia y la solidaridad. 9A. Vamos a la pregunta número 10. Los hermanos Vladimir Silva Freitas y Carl Silva Ferreira estudian en la misma escuela y viven con su papá y la mamá de Carl. El enunciado anterior describe un caso de familia nuclear, monoparental, ensamblada o ampliada. Bueno, dice que interesante, ¿no? Los hermanos Vladimir Silva Freitas y Carl Silva Ferreira. Ya, entonces estamos viendo que los apellidos sí, de los padres, el papá, pero de la madre es diferente, ¿no? Estudian en la misma escuela y viven con su papá y la mamá de Carl. El enunciado anterior entonces está haciendo referencia al tipo de familia denominada fusionada, ¿sí o no? Claro, pero acá recordemos que también recibe otro nombre, de ensamblada. Ya también recibe el nombre de familia ensamblada. Existen diversos tipos de familia, recordando, ¿no? Según su composición o estructura: monoparental, progenitor más hijo; tradicional, progenitor más hijos; extensa, progenitores, hijos y otros parientes; y fusionada. Una familia ensamblada, fusionada o reconstituida está formada por padres divorciados, viudos o padres o madres solteras. Por ejemplo, una madre divorciada con hijos se vuelve a comprometer con un hombre y forman una familia casada o conviviente. En el proceso de formación de una familia ensamblada pueden surgir indefinición de roles, sentimientos de competencia, celos, de abandono. Los hijos también comienzan a transitar dos hogares con sus costumbres, creencias y hábitos de vida diferentes, ¿no?
Entonces, en el caso presentado nos mencionan que el padre de Vladimir, al unirse con otra pareja, llegan a tener un hijo, quienes vienen a ser Carl Silva Ferreira, lo cual indicaría que al unirse se han fusionado dos familias distintas. Muy bien, ahí tenemos entonces la clave es la C, ensamblada o también se le conoce como fusionada, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta número 11. Mucha gente en el contexto de la cuarentena ha tenido que reinventarse laboralmente, lo cual ha conllevado a modificar el estilo de vida, costumbres, hábitos, valores, normas y valores propias de la actividad que desempeñan. Esto ejemplifica una socialización primaria, compleja, secundaria o de repente terciaria. Muy bien, entonces, cuando las personas han tenido que modificar el estilo de vida, sus costumbres, por ejemplo, han tenido pues que reinventarse, ¿no? Entonces estamos hablando de una adultez, ¿no es cierto? Una adultez propiamente dicha, y estamos hablando de un contexto ya de socialización secundaria, ¿no? Se ha mencionado anteriormente que la socialización secundaria se refiere a la aplicación de lo aprendido o interiorizado en la socialización primaria a entornos sociales diferentes, en la cual tiene que asumir ciertos roles, compromisos. Por ejemplo, asumir el rol de jefe de personal en una empresa constructora o ser dirigente estudiantil en una universidad, mientras que la socialización primaria, el objetivo es la asimilación o aprendizaje de las primeras pautas de comportamiento para la convivencia social. Ahora, según la pregunta 11, mucha gente en el contexto de la pandemia tuvo que asumir roles laborales diversos y por ende modificar su estilo de convivencia laboral, lo cual señala que lo aprendido en la socialización primaria es utilizada para adaptarse a la nueva convivencia en el mismo entorno social. En ese sentido, nuestra clave es C, ¿está? Donde estamos hablando de la socialización secundaria porque está hablando de reinventarse en el campo laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo alusión a la socialización secundaria. Muy bien, la clave es la C de cachimbo. Vamos entonces a la pregunta número 12. Una joven siente y expresa mucha frustración, nostalgia e impotencia debido a que no pudo ingresar a la universidad, lo cual es percibido por su hermana mayor, quien le da un abrazo y palabras de aliento, diciéndole lo siguiente: te escucho, dime lo que piensas y sientes. Recuerda que yo, toda la familia, estamos contigo y trata de entender que todos de una u otra manera pasamos situaciones parecidas de lo que estás viviendo. Lo importante es aprender de ellas porque esta experiencia pasará. Este caso es un ejemplo de cómo la familia asume una función socializadora, educativa, afectiva o normativa. Principalmente aquí, ¿qué es lo que se está demostrando? Que hay un acercamiento, ¿cierto? Que hay un apoyo moral, sentimental, y aquí estamos hablando de la función afectiva. La familia asume ciertas funciones, normativa o manejo de límites, en la cual se establecen reglas definidas por quienes participan y las maneras de conducirse o actuar. Socializadora, que es la transmisión de valores ético-culturales a través de los modelos. Afectiva, que es nuestra clave, proporcionar amor, confianza, cariño, ánimos ante las angustias, lo cual son necesarias para el desarrollo y el bienestar de sus integrantes. Se manifiesta con gestos, actitudes y palabras. Según el enunciado, la hermana mayor expresa su afecto, su apoyo emocional a su hermano, quien no pudo lograr su ingreso a la universidad, lo cual se ha generado mucha tristeza y frustración, ¿no? Ahí está el apoyo entonces, que es importante cuando hablamos de la función afectiva, ¿no? Muy bien, jovencitos, entonces, hasta aquí estamos llegando a la resolución de las preguntas. Jovencitos, señoritas, desearles pues entonces a todos los presentes una cordial pues saludo y despedida también a la distancia. Gracias también por su atención, por haber estado también atentos a las explicaciones, a los ejemplos que hemos dado, tanto en la explicación teórica de las bases socioculturales, como en la resolución también de las preguntas. Muchas gracias entonces, jovencitos, a todos los presentes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, muchachos. Muy bien. Nos vemos, jovencitos, entonces. Nos vemos.